Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización, por supuesto, por contar con nosotros. Bueno, hoy me trae aquí quizá el manido tema de las vacunaciones frente a clostridiosis, que, bueno, que no por ser un tema ampliamente tocado, ha dejado de ser un tema interesante, pienso yo, ¿no? Mi idea hoy es bueno, pues sacar a colación todos los elementos que pueden tener que ver, que están relacionados con la vacunación, para de esta manera ver hasta qué punto las pautas vacunales que estamos empleando actualmente, que dicho sea de paso, han tenido muy buenos resultados y tienen buenos resultados, pero hasta qué punto estas pautas pueden ser o deben ser modificadas en alguna situación, en alguna circunstancia, ¿no? Vamos a hablar de clostridios. Y los clostridios, por hacer un resumen rapidísimo, sabemos que son bacterias, son cocobacilos, anaerobios, que generan toxinas, que son capaces de resistir en el medio porque son capaces de generar esporos, que los hacen tremendamente resistentes, ubicuos, están en todos lados, muy asociados al terreno, telúricos, y además también son agentes habituales de la flora intestinal, ¿no? Lo cual a veces puede, bueno, dificultar un poco el diagnóstico. Estamos quizá demasiado, creo yo, mal acostumbrados a hablar de clostridios como si fuese una única cosa, cuando realmente estamos hablando de un montón de agentes, un montón de bacterias, todas ellas clostridios, de acuerdo, pero bueno, se conocen más de 200, no sé cuántas son exactamente ahora, 200 y pico especies de clostridios, de los cuales en veterinaria quizá nos pueden importar pues, en el entorno de 10, 12, quizá alguno más. Pero bueno, realmente son diferentes bacterias con diferentes, como vamos a ver ahora, con diferentes desarrollos, con diferente sintomatología en muchos casos, con diferentes desarrollos inmunológicos cuando se aplican vacunas. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta también cuando queremos pensar en establecer un programa vacunal. Los diferentes clostridios bueno, pues se pueden diferenciar, ya digo, por su sintomatología, por supuesto, mediante analítica, es relativamente sencillo, y también porque cada uno de los clostridios tiene, digamos, una preferencia, ¿no?, para afectar a los animales en un momento o en otro. Y esto también puede ser un elemento interesante que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en un programa vacunal o en modificar, ¿no?, nuestro programa vacunal estándar. Lo que sí podemos decir de todos ellos, porque lógicamente tienen muchas cosas comunes, es que tienen un desarrollo patogénico bueno, conocido y ya digo, bastante común a todos ellos, ¿no? Por un lado, debe existir un periodo de invasión, el agente que ya puede vivir, ya digo, como comensal en el intestino de los animales, pero si no, hace falta un periodo de invasión, que el clostridio llegue, que existan algunos factores desencadenantes o predisponentes que hagan que este clostridio, que se encuentra en equilibrio con la flora comensal, por ejemplo, bueno, pues entre en un desarrollo, en una reproducción masiva, casi lujuriosa, ¿no?, que decía un profesor mío, porque en ese momento es cuando es susceptible, es capaz de sintetizar, de excretar una serie de toxinas, que son exotoxinas, con unas características muy concretas, que son las responsables finalmente bueno, pues de los síntomas y de la enfermedad. También es importante tener en cuenta que este es el desarrollo habitual que tenemos cuando queremos pensar en modificar o no nuestro programa de vacunación. Otra cosa interesante es entender un poco cómo se desarrolla la inmunidad bueno, como consecuencia de la invasión de los clostridios o de la vacunación con vacunas clostridiales, ¿no? Estamos hablando del clásico sistema de inmunidad de tipo H2, que es generación fundamentalmente de inmunidad de tipo humoral, con generación de muchas inmunoglobulinas. Por supuesto, es fundamentalmente de tipo humoral, no exclusivamente, porque, como sabéis, siempre tiene que haber una cierta inmunidad de tipo celular asociada, porque si no, pues, por ejemplo, no habría células de memoria, ¿no? Pero estamos hablando de este tipo de inmunidad clásico de los antígenos exógenos, ¿no?, con una presentación con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, bueno, por supuesto, previamente el desarrollo de la inmunidad innata, paralelamente la inmunidad adaptativa, que va a tardar más tiempo en hacerse cargo, la presentación de los antígenos, como ya decía, fundamentalmente a las células, a los linfocitos helper y paralelamente a los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas, que a su vez van a ser las que generan fundamentalmente la barrera de defensa mediante anticuerpos. Y esto también, nuevamente, es importante cuando tenemos que pensar en nuestro programa de vacunación, porque en esto es radicalmente diferente a otro tipo de vacunas o a otro tipo de infecciones, por ejemplo, la infección vírica, ¿no?, del virus de la BVD o de la lengua azul o cualquier otro.
el tipo de inmunidad que se genera cuando aplicamos una vacuna, bueno, está plasmada en este cuadro, que también es un clásico. Básicamente, después de la primera aplicación, hay un desarrollo de una inmunidad de tipo humoral basada fundamentalmente en IgM, ¿de acuerdo? Posteriormente, y una vez que este nivel de IgM sobrepasa los niveles, digamos, de protección, de los cuales también voy a hablar luego un poquito, se aplica una segunda dosis, una segunda vacuna, que ya generaría una respuesta fundamentalmente de tipo IgG, ¿de acuerdo? No exclusivamente IgG, pero sí fundamentalmente de tipo IgG. Esta respuesta es más potente, es mucho más rápida y es mucho más duradera. Y estas respuestas, ¿no?, de tipo IgG, con sucesivas vacunaciones, se va a ir replicando y cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a ser más potente y cada vez va a ser más eficaz, ¿no? Y este quizá es uno de los motivos por los cuales las clostridiosis en rebaños donde se vacuna de una manera habitual no son habituales, digamos, en animales ya mayores. Son más normales en animales jóvenes o muy jóvenes o en animales o rebaños mal vacunados. Bueno, este nuevamente es otro de los elementos que quería sacar a colación porque también es importante, creo yo, para entender bueno, hasta qué punto podemos plantearnos, ya digo, el cambio de nuestro programa vacunal. Básicamente, la prevención tiene que estar, desde mi punto de vista, basada en dos elementos, ¿no? Por un lado, el manejo, es obvio y es evidente, puesto que existen elementos que son potenciadores del proceso, ¿no? Bueno, pues el manejo debe estar conducido o debe enfocarse para evitar precisamente este tipo de cambios dietéticos, por ejemplo, o bueno, cambios de cualquier tipo que hagan que los clostridios que ya existen, que han invadido previamente, pues proliferen. La segunda manera, el segundo modo para conseguir una prevención adecuada es, sin duda alguna, la vacunación activa. Bueno, por supuesto, cualquiera de las vacunas del mercado y siguiendo las pautas que hasta ahora bueno, hemos tenido como pautas buenas y que, insisto, hasta ahora han sido pautas buenas y también siguen siendo pautas buenas a partir de esta intervención mía. Lo que yo solamente intento es realmente, bueno, abrir un poco la puerta a hacer las cosas de una manera un poco diferente. Entonces, yo me planteo varias cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es el nivel de protección adecuado que necesitamos cuando vacunamos? ¿Influye el tipo de producción en el programa vacunal? ¿Es lo mismo vacunar un rebaño lechero que un rebaño que pasta en unas condiciones o en otras, o unas ovejas del norte o unas del sur? ¿Vale? ¿Es la respuesta inmune que se genera después de la vacunación igual para todos los clostridios? Esta es una pregunta también interesante y también muy a tener en cuenta en el programa vacunal. ¿Existe interferencia de anticuerpos maternales? Bueno, hasta ahora hemos pensado que sí, y sí que existe, pero ¿hasta qué punto existe esta interferencia? ¿Qué importancia tiene y cuánto tengo que tenerla en cuenta en mi programa de vacunación? ¿Y la vacunación como tratamiento? ¿Es lógica? ¿Tiene sentido en enfermedades clostridiales? Bueno, parece ser que en otro tipo de enfermedades se utiliza con cierto grado de éxito. ¿Y en clostridios tiene sentido hacerla o no tiene sentido hacerla? Y la última pregunta, la del millón, es ¿cuál es el programa correcto de vacunación? Voy a ver si soy capaz de contestar a estas preguntas y con ello ir conduciéndonos poco a poco al final, ¿no? al programa ideal, bueno, que espero que no haya demasiada sorpresa, ¿no? En cuanto al nivel de protección, debo deciros que es un convenio, ¿no? Que el nivel de protección que podemos aceptar para cada clostridio es un convenio al que se ha llegado por medio de la farmacopea europea, bueno, y mundial realmente, que ha establecido que este es el nivel, y a partir de aquí vamos a considerar que el animal está protegido y este es el nivel mínimo que en cada clostridio se debe alcanzar mediante suero neutralización, bueno, pues aplicando, por ejemplo, una vacuna, ¿no? Hay clostridios incluso en los que ni siquiera existe o ni siquiera está este nivel establecido, ¿no? Como es el caso del Perfringens-A o del Hemolyticum. Y en estos casos pues, son los laboratorios los que directamente deciden cuál es el nivel al que quieren llegar y así hacen el registro de sus vacunas, ¿no? ¿Y eso tiene importancia? Bueno, pues sí tiene importancia, porque las clostridiosis actúan por competición pura y dura, ¿no? Por un lado compite la tasa de protección que tenemos, el nivel de anticuerpos que hemos conseguido con la vacunación, y por otro lado está el nivel de desafío a que esos animales se ven sometidos. De manera que cuando el nivel de desafío es suficientemente elevado,
y es capaz de superar el nivel de protección, incluso en animales o rebaños bien vacunados, es posible que encontremos enfermedad. ¿Y esto puede ser síntoma de que ha habido un fallo vacunal? Bueno, es para pensarlo, ¿no? Desde mi punto de vista no, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y que a veces es muy complicado explicar a nuestros clientes, ¿no? Pero es cierto, funciona así y también debemos tenerlo en cuenta en rebaños o en situaciones en las cuales el nivel de desafío sabemos a ciencia cierta o previamente que van a ser elevados, ¿no? Del manejo creo que tampoco hace falta decir demasiado, ¿no? Aquí he puesto algunas fotos, bueno, pues con situaciones archiconocidas, fotos de toda la vida, pues eso, animales que consumen agua helada o que entran a limpiar una rastrojera de maíz, o, bueno, todas estas circunstancias, ¿no?, que estaba comentando antes, que pueden generar un cierto distrés alimentario y, como consecuencia, bueno, pues favorecer el desarrollo de los clostridios, la generación de las toxinas, etcétera, etcétera. Por tanto, el tipo de producción y el manejo, desde mi punto de vista, sí tiene que ver con los niveles de protección, tiene más que ver con el nivel de desafío y, por tanto, sí debe tenerse en cuenta cuando tenemos que decidir cuál es el programa vacunal quizá más interesante para nosotros. Y la respuesta inmunológica. Algo ya he ido avanzando antes. El modelo de respuesta inmunológica es el mismo para todos los clostridios. Lo he enseñado antes, ¿no? Una primera onda de IgM, seguidas de ondas de IgG en sucesivas vacunaciones. El modelo es el mismo. Lo que difiere realmente es la intensidad. Cada clostridio tiene una respuesta, o genera, mejor dicho, una respuesta diferente del animal, del sistema inmunológico. En este cuadro, que bueno, pues procede de un estudio, bueno, ya tiene sus años, 2007, pero se puede ver, son 3 grupos, con 2 grupos vacunales y un grupo testigo, cómo la respuesta para cada uno de los clostridios es claramente distinta. Y esto, nuevamente, tenemos que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor tendríamos que pensar siempre en aplicar un programa vacunal pensando en aquel clostridio predominante en nuestra explotación que tiene la menor persistencia, ¿no?, de la respuesta inmunológica. Esto es importante. Similar tiempo de respuesta, pero diferente intensidad y diferente duración. ¿Qué pasa con la interferencia maternal? Bueno, pues nuevamente es otra de las cosas de la que hemos hablado muchísimo. Se han avanzado algunas cosas, hay otras más, yo creo que por avanzar. Hay que plantearse qué niveles de transferencia pasiva se alcanzan, ¿son suficientes? ¿Son eficaces los niveles de transferencia de inmunidad pasiva que conseguimos con el manejo habitual que tenemos en España? ¿La interferencia realmente existe o no? ¿Cuánto dura esa interferencia? ¿Cuál es el efecto de la vacunación a edades tempranas en rebaños o en animales procedentes de madres que han sido vacunadas? ¿Cuál es el efecto de esta vacunación temprana? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y luego, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Son los efectos los mismos para todos los clostridios? Bueno, pues para contestar estas preguntas... vale, no sé qué he hecho. Voy a traer un estudio que se hizo con vacuno, pero que realmente es perfectamente, desde mi punto de vista, aplicable al ovino, por supuesto, en el cual, bueno, pues se hicieron 3 grupos. No voy a entrar mucho en detalle porque si no me extendería demasiado, pero se hicieron 3 grupos, uno de ellos en el cual se vacunaba a la madre, se vacunaba luego, en este caso, al ternero, y en el otro no se vacunaba a la madre, pero sí se vacunaba al ternero, y el tercer grupo, el grupo testigo, en el cual no había ninguna vacunación. Bueno, en todos ellos, como veis al final, cuando ya el ternero, en este caso, era mayor, pues se volvían a vacunar. Se hacían tomas, lógicamente, sangrías adecuadas en cada momento, y se hizo por técnicas de pseudoneutralización. ¿Y qué encontramos? Bueno, pues lo primero que encontramos es que para cada clostridio la respuesta que encontramos era diferente en intensidad. El modelo era el mismo. Voy a pasar así un poco rápido algunas gráficas, ¿vale? Porque tengo todas, pero no vamos a verlas todas. Pero solamente para que veáis que realmente la conclusión que podemos sacar es la misma, pero que la intensidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta, que corresponde al tetani, uno de los clostridios que genera una respuesta más duradera, junto con la de Hemolyticum, por ejemplo. Bueno, pues ya veis que en el primer grupo la barra azul corresponde a la respuesta de la madre ha sido vacunada. La segunda es la respuesta del ternero antes de la siguiente vacunación y la tercera, la barra amarilla, es la respuesta del ternero después de esa vacunación. Y como se puede ver aquí claramente, existe una interferencia vacunal clarísima. Los animales que proceden
de madres que han sido vacunadas y han tomado ese calostro, ¿de acuerdo?, desarrollan una interferencia. Digamos que consumen sus recursos con la nueva vacunación que han recibido. Y como decía, la respuesta es equiparable, el modelo es equiparable más o menos para todos los clostridios, pero la intensidad puede ser diferente. No me entretengo con todos porque ya digo que si no estaría, bueno, pues quizá demasiado tiempo. Entonces, los niveles, yo creo que como una consecuencia parcial, ¿no?, de esto, una conclusión parcial, podemos decir que los niveles de transferencia de inmunidad pasiva que conseguimos con un manejo normal, adecuado, habitual, es bueno. En general, es bueno. Que el nivel de los anticuerpos maternales en los corderos claramente interfieren con la vacunación y, por tanto, debieran tenerse en cuenta cuando decidimos a qué edad vamos a vacunar los corderos. Que la duración de la interferencia maternal, por supuesto, es variable, que depende de cada clostridio, y desde mi punto de vista estaría bien realizar estudios ya específicos en ovino, pues como este que he mostrado en vacuno, pues para poder evaluar realmente cuál es la duración, ¿no?, de la inmunidad pasiva, adquirida pasivamente, para cada uno de los clostridios. La interferencia existe para todos los clostridios, ya digo, pero de manera diferente. Y la vacunación como tratamiento, que es otro de los puntos importantes que creo que debemos tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que para hablar de esto tenemos que sentar una serie de bases, o bueno, recordar algunos hechos reales, ¿no? En cuanto a la enfermedad, recordemos que hablamos de una enfermedad que es infecciosa, pero no contagiosa, que es una enfermedad de rebaño, aunque es una enfermedad que afecta, por supuesto, individualmente a cada animal, pero tenemos que considerarla como una enfermedad de rebaño en la que se ven afectados individuos y se ven afectados de una manera aguda. Este es el desarrollo normal de las clostridiosis. Y que existe una serie de factores que son predisponentes y desencadenantes. Estos tres puntos son importantes y tenemos que tenerlos en cuenta para pensar realmente si la vacunación puede tener un cierto efecto de tratamiento, ¿no?, de tratamiento en el rebaño, desde luego no de tratamiento en el animal. Y la respuesta, tenemos que tener en cuenta, por un lado, que las vacunas son fármacos preventivos. Por definición, una vacuna previene, una vacuna enseña, digamos, al animal vacunado a defenderse, pero no es un tratamiento, ¿no? Eso es por definición. Que la inmunidad es fundamentalmente de tipo humoral, con el modelo que os he enseñado al principio, y que el nivel de desafío versus el nivel de protección es lo que realmente tenemos que tener en cuenta en cada situación. Lo que decía yo, esa competición, ¿no?, que existe para cada animal. Se trata, por tanto, de incrementar los niveles de protección de los animales no afectados del rebaño en el cual, por ejemplo, ha habido un brote. Bueno, por ser muy simplista, sé que lo soy, pero bueno, por ser simplista, pero también por dar una respuesta más o menos clara, yo entiendo que cuando en un rebaño vacunado, supongamos que hasta bien vacunado, concurren una serie de elementos que son predisponentes para la enfermedad, bueno, pues es posible que en alguno de los animales se supere ese nivel de protección que se ha adquirido con la vacuna, insisto, hasta bien vacunados, ¿de acuerdo?, y que haya una serie de bajas, y lo admitimos así, de esta manera. Si el factor desencadenante no persiste, lo más probable es que ya no haya más bajas en este rebaño. Es lo más probable. Incluso, independientemente de que no se vacune, es independiente de que se vacune o no se vacune. Si el factor desencadenante hace que el desafío no supere el nivel de protección previo, probablemente no tengamos más problemas, ¿no? Esto va un poco en contra de, si queréis, del hecho de que vacunar, pero bueno, por otro lado, veremos que sí, que realmente vacunar siempre es interesante, ¿no? Si el factor desencadenante sí que persiste y no se aplica una nueva vacunación en el rebaño, lo esperado es que se incremente el número de bajas. Esto es lo normal. Pero si el factor desencadenante persiste y se aplica una nueva vacunación en el rebaño, lo más probable es que en aquellos animales que vacunamos y consigamos aumentar su nivel de protección, hagamos que el desafío no sea capaz de superarlo. Y, por tanto, la mayor parte de estos animales quedarán protegidos, definiendo protegidos como animales que no van a padecer, en este caso, la enfermedad. Puntualmente podrá haber alguno que no sea así, ¿no? Pero, en principio, esta sería la idea. Por lo tanto, la vacunación como estrategia, desde mi punto de vista, claro, como estrategia ante un brote, tiene sentido. No para tratar los animales enfermos, sino para aumentar el nivel de protección de aquellos que aún no han
han padecido los factores estresantes, y para que, en caso de que el desafío exista, este no supere el nivel de protección. Desde mi punto de vista sí tiene sentido, pero insisto, dejando muy claro que no estamos tratando, lo que estamos es aumentando la protección en aquellos aún no afectados. Y para terminar, conclusiones, ¿no?, de todo lo que he estado comentando. El nivel de protección adecuado está en función de los desafíos que tenga el rebaño y, por tanto, en función del manejo del rebaño o del tipo de rebaño, debiéramos calcular o pensar en cuál es nuestro plan vacunal. Dando por hecho que los planes vacunales recomendados por los laboratorios, por todos los laboratorios, son buenos, y lo son porque están hechos en base a estudios presentados en registro y probados durante años y años y años, que tienen todas las vacunas clostridiales, pero puntualmente es posible que tengamos que optar por diferentes decisiones, como por ejemplo incrementar el nivel de vacunación, ¿no? El tipo de producción puede ser determinante, sin duda alguna, para el programa vacunal. El modelo de respuesta inmune es común para todos los clostridios, no así su intensidad y su duración, ya lo he comentado. La interferencia entre la vacunación y los anticuerpos maternales existe y debemos tenerlo en cuenta a la hora de establecer un programa de vacunación. Aquí hago un pequeño paréntesis. El problema está en que en muchas ocasiones no somos conscientes, no sabemos realmente cuál es el nivel de transferencia pasiva que tienen los animales jóvenes que vamos a vacunar. No lo sabemos. Si tuviésemos muy claro que son todos ellos corderos que proceden de madres no vacunadas o que no han mamado el calostro o que no han sido, que no han sido vacunadas las madres, efectivamente, bueno, pues podemos tomar una decisión muy sencilla. Voy a vacunarlo tan tempranamente como sea posible, ¿no? Si por el contrario fuesen animales bien calostrados, procedentes de madres bien vacunadas, a lo mejor nuestra decisión puede ser voy a vacunar más tarde, voy a dejar, yo qué sé, la primera dosis de vacunación al mes o a los 20 días o 30 días, lo que sea, ¿no?, un poco más adelante. El problema es que esto no siempre lo sabemos. O podemos presumir que proceden de madres vacunadas, que se han calostrado bien, pero no sabemos cuál es la realidad. Y aquí es una opinión personal. Mi consejo sería siempre el actuar como si no hubiese protección. Es decir, vacunar muy tempranamente, pero posteriormente actuar como si no hubiésemos vacunado. Y repetir nuevamente la pauta de primo vacunación posteriormente, a lo mejor pasados los 20 días o el mes y medio de esa vacunación temprana. Estoy proponiendo realmente el incrementar en este caso el número de dosis. Insisto, una temprana y posteriormente actuar como si no lo hubiésemos puesto. Hacer ya una pauta de prima vacunación con vacuna, revacuna y luego, según las pautas del fabricante o de la decisión que hayamos tomado en el rebaño, hacer vacunaciones semestrales o quizá anuales o según lo veamos. Bien, la vacunación ante un brote, ya lo he comentado antes, desde mi punto de vista tiene sentido por el motivo por el que tiene sentido, no porque sea un elemento de tratamiento, que no lo es, sino porque nos ayuda a incrementar los niveles de protección de aquellos animales que aún no han sufrido los factores estresantes y, por tanto, cortamos el brote realmente. El programa de vacunación, desde mi punto de vista y para terminar, creo que debe diseñarse para cada situación en función de los clostridios predominantes, y me diréis, qué listo, ¿y cuáles son? Ahí está, eso es un problema, ¿no?, realmente. Pero bueno, quizá en algunas ocasiones podamos tener alguna idea y siempre podemos apoyarnos en el laboratorio para saber si lo que estamos teniendo son toxina beta, toxina epsilon, si estamos, yo qué sé, un problema de Chovey, etcétera, ¿no? Por supuesto, en función del sistema de manejo. Explotaciones muy bien manejadas, por ejemplo, explotaciones lecheras, donde las pautas de alimentación son monótonas y aburridas, como deben ser para las ovejas. Bueno, pues en estos casos posiblemente las pautas de vacunación pueden ser algo más relajadas. Por otro lado, habría que pensar si interesa que sean un poco más relajadas, ¿no? Por supuesto, el riesgo de los nuevos desafíos, los cambios de alimentación, los cambios de tiempo, etcétera. Y, por supuesto, las tasas o la realidad de las vacunaciones maternas con lo que he comentado antes, ¿no?, ese grado enorme de incertidumbre que tenemos. Y sí, para terminar ya, yo diría que en este caso, en las vacunas clostridiales, el precio de las vacunas no es un factor limitante. No dejamos de vacunar, creo, porque la vacuna sea cara, porque la vacuna de los clostridios es posiblemente la más barata que hay en el mercado, la de cualquier laboratorio, insisto, pero muchas veces sí que lo es el propio manejo, porque a veces el propio manejo vacunal puede suponer un factor estresante y, por tanto, desencadenante del problema, ¿no? Bueno, y con esto he terminado. No tengo mucho más que contar. Espero que un poco con este análisis que he hecho sobre la realidad de la vacunación y de la respuesta podamos por lo menos plantearnos que en alguna ocasión es posible que modifiquemos nuestros programas vacunales, incluso rompiendo lo que decimos en nuestros propios prospectos en las vacunas, en los laboratorios, ¿no?
desde mi punto de vista, siempre yéndose quizá un poco más hacia allá, teniendo en cuenta que el dinero no es el factor, en este caso, limitante, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta...